Arribó hasta lo que es la biblioteca y bueno, nos encontramos con nada más y nada menos que con Roberto. ¿Qué significa para ti este homenaje? Bueno, en realidad para mí significa un honor extraordinario, por supuesto, pero más que nada es yo creo que una noche como la de hoy, donde Dolores dice los titulares que Dolores homenajea a su escritor o al escritor. En realidad yo creo que en la pluma del escritor Dolores se homenajea a sí misma y nosotros a su vez, como en este caso en la personal, como interlocutor de la historia, de la narrativa, o sea, del quehacer intelectual de esta ciudad desde hace muchos años, nosotros nos encontramos, como decía aquel escritor francés, fundador del surrealismo, que era Luis Aragón, que junto con André Breton iniciaron el movimiento en el año 25 y 1930, que se llamaba el surrealismo, algo que estaba más allá del realismo, que en la cual se definía como que todo inducía a pensar que existiría un punto donde todo lo contradictorio, si lo alto, lo bajo, el pasado y el mañana, el ayer y el hoy, se perciben o dejan de percibirse contradictoriamente. Entonces nosotros hoy, como escritores, o escritor o historiador, sentimos que somos parte de la herencia cultural del pasado, y como ese pasado no tiene voz, nosotros, en este caso en lo personal, paso a ser, digamos, como cualquier otro escritor, el portavoz en el presente. O sea, eso demuestra que el pasado no pasó inútilmente, valga la redundancia, sino que nosotros venimos. Hay una tábica nostalgia nosotros por aquel viejo pasado y que lo fuimos reencontrando a lo largo de muchos años, de buscar material, pequeños detalles históricos que pasaban desapercibidos y nunca lo habíamos logrado juntar. Y bueno, a cabo de 50 años como escritor, he logrado una pequeña cota parte de la gran historia boloreña que todavía sufre. Y la gran historia de Sudamérica, porque Dolores es parte del continente, y una de las partes fundamentales, además porque un viejo historiador o un viejo documento decía que Dolores puede reclamar la paternidad de ser la ciudad más vieja de Uruguay, y una de las primeras de América Latina, o mejor dicho, una de las primeras del tricontinente americano, en la cual hay una versión escrita de lo que fue en el nuevo proceso de civilización iniciado por los europeos a partir del año 1500, pero nosotros tenemos un documento, un clásico documento del año 1528, donde es el único lugar donde dice donde se sembró trigo, dice cuánto se rindió y después por qué Sebastián Gaboto demora en levantar la expedición de regreso a España, porque simplemente acá fue el primer lugar donde se sembró trigo, pero además no solamente se sembró trigo, sino que fue la primera exportación. O sea que está bien nombrada el granero del país, antes nos llamaban así. Como capital del trigo, hay, digamos, una secuencia histórica escrita, un certificado hecho por la historia, por un marinero de la expedición de Gaboto, uno de los fortineros que tenía Antón de Grajeda cuando levantó el fortín de San Salvador. El 10 de julio del año 28 escribe a su padre una carta que llegó solamente con él después, donde él decía, él era un marinero que tenía 2000 años de historia, de memoria atávica, en el manejo de la siembra del trigo eurasiático. Sin embargo, vino acá y era tan maravilloso el rendimiento que escribe que el rendimiento del trigo parecía cosa de maravilla. El fortín se levanta, viene Ortiz de Zárate en 1574, en 1617 llega al Mandaria con los vacunos. Hay toda una etapa a lo largo del siglo XVI, XVII, de gente errante, se llamaban mozos errantes, desalojados. Parece mentira que en la vieja Buenos Aires, una inmensidad en la Pampa, no había lugar para los pobres, entre los que estaban incluidos la buena Bartana nada más. Tuvo que juntar un terrenito porque todo estaba un poquito bueno. Entonces la gente pobre, primero la gobernación de Buenos Aires, después el virreinato,
buscaba esta banda que ya era legendaria, sobre todo a partir de 1617, entre Hernando y Toboso Ganado, tenían todo, tierra, agua pura, leña, carne, y cualquier cosa que fuera en el suelo germinaba. Y nosotros, sí, nosotros somos herederos de esa historia, y yo no sabía que la sabía. O sea, vamos a hacer una cosa, yo soy historiador no porque sepa de historia, sino que fui construyendo la historia. Exacto. Yo mientras te escuchaba recién, Roberto, y me acordaba de cuando yo iba a la escuela y nos decían, por ejemplo, la maestra decía que tenemos que entender el pasado para ver cómo estamos viviendo y forjar un presente mejor. O sea, somos pocos los que a veces, nos interesamos lo que es la historia porque es nuestro piso, nuestra base. Es lo mismo que recordar a nuestros padres. Nuestros padres son parte de esa historia, nuestros abuelos. O sea, a mí me interesa, cada presente es un resultado de alguna aventura del pasado o de algún error. Y el hecho es que en el presente, mirando con esas luces intermitentes de que, o bajo el reflector del presente que todo se ve, con las contradicciones implícitas que tiene la historia, y desde esa perspectiva, no solamente anotar el documento, sino que sobre ese documento establecer una teoría. Yo creo que los abogados todavía actualmente establecen una teoría. Yo lo hice muy audazmente en el año 98, cuando escribí el primer libro de la historia, de la génesis de un pueblo de Espiritu Dolor, y ahí establecí una teoría y establecí un mapa. 6 años después, 9 años después, en 2007, el lugar, junto con otro libro del 2001, fue a San Salvador, yo dije dónde estaba Espiritu. Pero no al azar, sino porque los documentos de los antiguos españoles de 1750 y 1780 se desprendía como si me llevaran a mí por un camino en un mapa las cartas de los vecinos, las inclemencias que sufrían, los sueños y las aspiraciones. Era como una guía que llevaba exactamente al único lugar donde podía estar Espiritu. Entonces yo, como escritor, capaz que era muy nuevo como escritor, era muy audaz, pero yo no soy un historiador sino un ensayista de historia. Hay una diferencia entre la historia y el ensayo. La historia es el documento tal cual está. El ensayo también es el documento tal cual está, más la teoría del escritor. La investigación. Ahí está. La investigación, el enganche entre un documento y otro. Entonces dije a dónde estaba Espiritu. Hasta que vino los amigos ordeños, 10 o 15, se dedicaron a buscar Espiritu y empezaron a buscar rastros y me lo llevaron, me acuerdo, a casa y me lo mostraron, empezaron pedacitos de losa, de vidrio, antiguos pedazos de algún instrumento, hasta que un día vino el doctor Antonio Lozama, doctor en arqueología, y certificó que efectivamente en el mapa que el escritor había dicho en su libro que ahí estaba Espiritu, en la costa 50 metros al sur de Dolores, certificó que ahí era el poblamiento, que fue cabecera del partido de Espiritu. O sea, Dolores es simplemente una secuencia de aquel momento. Toda la historia que arranca con Américo Vespucio en 1500, hasta hoy, 22 de septiembre de 2011, Dolores heredera de este pequeño territorio de unos 500 kilómetros cuadrados, donde se desarrollaron acontecimientos históricos fundamentales en la historia sudamericana. Con los charrúas, con los españoles, con los criollos y luego con la lucha independentista, donde este solar tuvo una capital trascendencia. Empezando que, si nos ponemos a pensar que en 1811, el primer patriota que da un grito de independencia es uno del Terruño, el señor Tomás Paredes, era nativo de esta zona, y se da orgullo para Dolores. El 11 de febrero de 1811, con un grupo de sanduceros en Casablanca, da lo que se llama el grito de Casablanca, por supuesto, el 11 de febrero de 1811. Estamos hablando de varios días antes del grito de Asensio, y donde también hay un actor fundamental de los hechos independentistas, como Francisco Vincudo, que era portugués pero andaba interactuando acá en la zona,
lo encontramos en 1790 vendiendo cuero incluso, muere en Paysandú, en el primer sitio de Paysandú, el 30 de agosto de 1811, y era casado, según los mercenarios, era casado en Mercedes, según el acta de enterramiento hecho por el cura Silverio Martínez, que era villasoriano, y él lo había casado. Cuando él entierra los 17 muertos de aquella resistencia, nombra todo y nombra, dice Francisco Vicudo, casado en San Salvador. O sea, que este cura lo conocía bien. O sea, en Mercedes tiene, en el libro de casamiento figura como casado así con Isabel Domínguez. Yo tengo la versión de que Isabel Domínguez era de acá de Dolores. Y bueno, era mucha. Italia tiene esas cosas. Roberto, no queremos abarcarlo, vemos que hay mucha gente acá que espera escucharte eso, pero antes no quiero irme sin decirte la satisfacción que es para este comunicador, porque ni siquiera periodista soy un comunicador que está intentando aprender, de estar entrevistándote, una persona que ha sido reconocida internacionalmente, sos una persona que ha llevado nuestra historia a otros lugares y lo seguirás haciendo, porque enormemente agradecimiento de parte de todo el equipo de este pequeño portal que están haciendo, y adelante, y bueno, felicidades por toda tu carrera. Para ustedes, y como estos instrumentos de la comunicación hacen la cultura, hablando de la cultura locataria, es parte de la gran cultura universal. Sin eso, como se ha escrito y hablado todo el día, y hablado del mundo. Así que les agradezco a ustedes esta instancia y además les deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias. Encantado.